Y bueno, gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Soy Albanox Harrison. Y como no puedo dejar de ser tan hambreado, empecé un canal de reacciones. Empezando con Clasificar dragones es estúpido, de Joan Casfar. Apóyenlo, o si no, les corto el prepucio con los dientes. Ahora díganme, para empezar, ¿qué dragón les gusta? ¿Qué tipo de dragones les gusta? A mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta sobre todo el Skrill. El Skrill y obviamente el Furia Nocturna, pero no sé ustedes. También, también cuenta otros dragones de... También cuenta otros dragones de otras franquicias. Pero a mí, esos son mis favoritos. Ahora sí, empecemos. ¡Hola! ¿Os Hola, gustan Jan. los dragones? De Obvio. todas las formas y colores, los dragones son una fascinación muy interesante porque ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Casi como si el crear reptiles monstruosos y crear Lagarto gigante. Hombre, ver lagarto gigante. Yo. Hombre, ver lagarto gigante. Hombre, ser feliz. Es que sí, es... No sé. Es como si el autismo... historias con ellos estuviese dentro de lo más básico de la condición humana. A mí me gusta mucho dibujar y diseñar dragones. Mira, Todos. No mames, sí está mamalón. ahí lo tienes. Pero otros artistas han hecho y hacen actualmente unos diseños de dragones súper únicos y especiales que, además, se han quedado en el imaginario popular para siempre. Vamos, desde cómo entrenar a tu dragón. Pero yo hoy os voy a enseñar un puñado de bichos que simplemente me molan mucho. Como este o este. ¿Ese es un dragón? Yo pensaba que era un murciélago o algo así. Pero este creo que se parece al de un artista o un youtuber que hizo una especie de evolución especulativa de dragones, que creo que es el códice del cazadragones o algo así. Pero no sé, su diseño me gusta mucho, ¿eh? Parece una especie de dragón de Komodo, pero hecho en esteroides. Carga. O este o este. Es que, no sé, son unos dragones tan... Actual, eso es un guiberno. Son unos dragones tan... ¿Qué? Es que, bueno, sabes que esas Hombre de paja. cosas que tienes ahí no son dragones, Exacto, ¿verdad? Es que es ¿Perdón? tan obvio. De hecho, por eso quise Los hacer ejemplos que has puesto no son verdaderos dragones. Este, por ejemplo, es un wyvern, ¿vale? Porque tiene 2 alas y 2 patas traseras. Para considerarse un dragón de verdad... Qué suerte que... Qué suerte, no, qué pendejo. No, qué... Qué sorpresa que no haya dicho... Y también tiene que ver con veneno, pero... No, o sea... es algo que no entiendo de la gente que dice... Actual, esto no es un dragón, es un guiberno. Siempre no se ponen de acuerdo. Es que los guibernos son reptiles con 2 patas y 2 alas y tienen que ver con el veneno. Pero otros dicen exactamente lo contrario de que no, todo dragón, o bueno, reptil, ser dracónido con 2 patas y 2 alas es un guiberno. Da igual que escupe fuego, que escupe hielo, que escupe lo que sea. Es algo que, sinceramente, no entiendo, sinceramente. No se ponen de acuerdo ni para eso. Ya, todo ser dracónido es un dragón. Listo, ya, listo. Son animales que no existen. Bonitos, súper interesantes, sí, pero no existen. Podemos hacer lo que se nos dé la gana. Podemos hacer lo que se nos dé la gana con ellos. Tiene que tener 4 patas y 2 alas, como este. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Y quién ha dicho eso? Que sí, que esto es una Los cosa huevos. que se sabe. Lo he visto en muchos sitios. ¿Ah, sí? ¿Qué sitios? Mis huevos. No sé. Ah,
No sabes. Tú tienes algo ahí escondido, ¿verdad? No pasa nada, nos lo puedes enseñar. Venga, va, que solo necesito saber de dónde has sacado esto. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Wyvern son los rojos. Drake, los verdes. Wyrm. ¿Qué? ¿Qué? A ver, entiendo a lo que se refiere. Espérate, ¿cómo que Fae y Cocatriz? El Cocatriz ni siquiera es un dragón. O sea, podría decir que sí, o sea, puede ser una especie de ser dracónido, pero ni siquiera eso. Es un gallo con cola de serpiente. Ni siquiera es un dragón. Y Fae, o sea, un hada. ¿Ah? ¿De dónde salen? ¿En qué mitología? ¿En qué cuento o cosa sale? Que no sea algo así súper... Una mamada como películas o algo así. Porque yo no lo recuerdo. A ver, de hecho, sí está interesante el hecho de que hagan como una especie de cruza o forma de árbol genealógico como que está... Se entiende, se puede llegar a entender, pero ¿y dónde salen los Wyvern? Porque claro, de Quetzalcóatl a la serpiente marina y a la salamandra, que por cierto, porque tiene más de 4 patas, pero bueno, que todos estos que parecen serpientes evolucionen de esto a un Wyrm o de un Lindworm, se puede llegar a entender. No sé por qué tendría que crecerle patas cuando eso casi no es posible, evolutivamente. Pero bueno, va. Es magia, son animales fantásticos. Y que pasen de esto a esto, se entiende, pero ¿cómo pasas de esto a que le salgan alas enormes a un Wyvern, se crucen estos dos y salga un dragón? Así, tipo Dragon City. No. No tiene sentido. Ahora sí, sigamos. Mis queridos siervos escamosos. Bestia, te hablan. ¡Acabad con él! No, por favor, tienes razón, lo siento. Así sí que es fácil ganar cualquier discusión. A huevo. Clasificar dragones es estúpido. Porque sí, todo este tema es una cosa que, especialmente en internet, se comenta constantemente. Y hay mucha gente que predica como la Biblia, que cuenta como un dragón y que no. Si sois una de esas personas, no os preocupéis, que esto no va a malas ni en contra de vosotros, a pesar de lo que pueda decir el cadáver chamuscado de nuestro colega de antes. Porque al fin y al cabo estamos hablando de lagartos de mentira. Es un tema que no podría importar menos. Sí, o sea, solamente es para divertirse, pero ya de ahí a ser súper... De irse a la yugular, como que no. Obviamente, pues esto lo estoy mínimo exagerando, o... No se preocupen, no, tampoco va de mala leche, ¿eh? Pero sí, o sea, son animales que no existen. Tampoco hay que estar súper encabronados por uno u otro bando. No existen, punto. Hagamos lo que se nos dé la gana con ellos. Pero hay una minoría muy vocal que es extremadamente pesada con esto. Eruditos de los dragones que viven en Reddit y que les molesta que a los dragones de Juego de Tronos o del Señor de los Anillos se les llame dragones.
Sí, es una cosa un poco bastante ridícula, pero me molesta especialmente porque no es verdad, no tienen razón. Esta supuesta clasificación correcta de los dragones no existe. Sí, Pero- o sea, en primera, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dijo? Como dijo Joan Caspar anteriormente. ¿Quién lo dijo? Nadie. O sea, desde Giverno, dragón en sí, Wyrm, Lindworm, significan... Ah, Long, significa todo. Dragones. Dragón significa serpiente, o víbora, o algo que tenga que ver con ellos. Y literalmente todas esos nombres, esas especies, por decirlo de alguna forma, significan serpiente o víbora. O sea, dragón. Es como decir que, no sé, un gato no es un felino porque no es como un león. No tiene melena, o bueno, algunos sí tienen, pero algunos no tienen melena, no son grandes. Y por ende, siguiendo esa lógica, un gato no es un felino, como un león. ¿Saben a lo que me refiero? Son especies diferentes. Antes, ¿sabéis esa sensación cuando viene un dragón de a saber dónde y quema toda tu aldea? Sí. Es simplemente desolador. Yo me sentí un poco así cuando me hackearon la cuenta. Estuve a puntito de perderlo todo, incluso este canal. Y de que las llamas cruentas del phishing consumieran todo aquello Sí. que había estado construyendo. Ok, sí. Y no hubiese tenido que pasar por semejante y atroz calvario si un caballero de reluciente armadura hubiera venido a socorrerme. Un caballero como NordVPN, el patrocinador de este vídeo, que Apóyenlo, con ¿eh? su Pero- escudo legendario, aquel capaz de repeler... Ahora sí, sigamos. Carga. Pero, ¿de dónde ha salido esta idea entonces? Es completamente normal que queramos clasificar a las criaturas aunque sean fantásticas. Al fin y al cabo, catalogar y clasificar es algo que nos gusta mucho a nosotros los humanos. Por eso, Y tenemos luego, taxonomías y filogenias de todos los seres vivos habidos y por haber y que vamos descubriendo. Nuestro cerebro funciona muy bien guardándolo todo en pequeños cajones y poniéndole etiquetas. Si clasificamos a los dragones con esta especie de normas estrictas, los hacemos parecer un poco más reales, más tangibles, más cercanos a nosotros. Y por un momento dejan de parecer mitos incoherentes para parecerse más a animales reales, pero que habitan dentro de nuestras historias, como si fuesen criaturas reales. Y han habido algunas obras que han ayudado a popularizar este sentimiento de querer clasificar a los dragones. De hace relativamente muy poco. Como entrenar a tu Si os dragón. pegaban en el colegio, A huevo. como a mí, Por a lo dos. mejor os suena una saga de libros titulada Dragonology. A lo mejor a algunos No, se os no. ha despertado O sea- la nostalgia solo con escuchar ese nombre. Para los que no... Yo no tuve ese libro. De hecho, parece que sí está bueno. Y de hecho, ya me convenció de que sí lo quiero ver. Sí lo quiero. Mínimo si quiero ojearlo, comprarlo, algo así para verlo. Porque sinceramente sí se ve interesante. Pero en mi caso yo no fui de Dragonology. Yo fui de un libro que lamentablemente ya no tengo porque el Alban pendejo de, ¿qué? 11 años lo regaló y ya no sé dónde está. Pero es un libro de manualidades. O sea, tienes varios dragones de papel y puedes doblarlos y hacerlos. E incluso tienen varias formas de explicar a los dragones, su morfología, su anatomía, sus costumbres, dónde viven. Y sinceramente, hasta el Alban de 7 años sí se creyó de que existían. Desde el dragón rojo que vivía en la Patagonia, el dragón del desierto que vivía en África, el dragón verde que... De hecho, ese es mi favorito. El dragón verde que era montado por jinetes en China. Y otro más que ya no me acuerdo, pero era muy bueno, la verdad.
lamentablemente, pues como dije, lo vendí. No, no lo vendí, lo regalé, pero se sentía real, se sentía palpable, porque dices, güey, no puedes inventarte todo eso así porque sí, tiene que haber mínimo una fuente, pero pues no, o sea, existe la imaginación y eso el Alban de 7 años, pues no, no lo podía dimensionar. Pero bueno, sigamos. La conozcan o necesitan que le refresque la memoria, Dragonology era una serie que no tenía un hilo narrativo como tal, sino que era una colección de enciclopedias y cuadernos de campo dentro de la ficción de que los dragones habían sido y son reales en nuestro mundo. Y se les trataba de la forma más realista posible, por lo menos en el libro que tenía yo. Ese diseño del dragón verde sí está bueno, ¿eh? De hecho, el dragón que digo de... Y se el les verde trataba de la China forma... se parece mucho, solo que sin la típica cola de punta y sin las escamas, sino que era más como tipo Juego de Tronos, pero más estilizado, más regordete y mucho más badass, sinceramente. Es muy parecido a este y sinceramente, por lo que veo, este es mi diseño favorito, junto con el de hielo. más realista posible, por lo menos en el libro que tenía yo. Sí, ese, justo ese. Y ese es mi padre, que le pedí fotos del libro y por alguna razón comenzó a posar. No sé, luego me pasó otra con el guantelete del infinito puesto. Dragonology estaba muy What the fuck, qué god. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que este... Ah, no, este dragón es de... Ah, es como de... Ah, ya, es de África. Es de África, Medio Oriente. Yo pensaba, y de hecho, yo iba a decir que no tenía pruebas, pero tampoco dudas de que este dragón era la inspiración que tuvieron los mexicas para crear a Quetzalcóatl. Ok, olvídenlo, este ahora es mi dragón favorito. comprometido con su propia fantasía. Hasta el autor era un autor falso, el Dr. Ernest Drake, que se suponía que era el tío que había ido recopilando toda la información de estos bichos y haciendo estas enciclopedias. Y se entraba en muchos detalles sobre la biología de los dragones, su aspecto, su... Justamente como el ejemplo que dio Joan, más o menos eran así, solo que sin la base. Eran más o menos así y los podías ayudar a volar. Los lanzabas y podían volar estos dragones de papel. ¡Qué god! Carga. Entraba en muchos detalles sobre la biología de los dragones, su aspecto, su distribución geográfica, los hábitats donde solían estar, su dieta, por supuesto su clasificación. Entraban en cosas hasta el comportamiento. Me da curiosidad qué tipo de dragones habrían en América, o mínimo en México, por decirlo de alguna forma. Obviamente estoy seguro que serían dragones tipo Quetzalcóatl, pero no sé, tal vez haya más. Pero incluso que ponga este tipo de cosas para darte cuenta de cómo sería un huevo de dragón. Oye, está cool. Ya me convencieron, me lo tengo que comprar. Completamente me lo tengo que comprar. La textura de los huevos y cosas como el tamaño, consistencia y forma de las heces. ¿Qué? Sí. Cuando estos libros se hicieron más populares, es normal que a la gente le fascinara tratar a los animales mitológicos de esta forma, como con esa sinceridad y realismo. A mí de pequeño me encantaba, tenía muchas ganas de que este libro fuera real, porque molaría mucho. Y también tenía todo el sentido del mundo. Claro, cada cultura tiene dragones diferentes porque a lo largo y ancho de todo el mundo hay diferentes especies de dragones que viven ahí. Lo cual nos lleva al verdadero culpable del vídeo de hoy. Imágenes como esta. Esta en particular la he visto tantísimas veces que me tiene frito ya.
Es la que suele utilizar la gran mayoría de gente cuando habla de clasificación de dragones y es la que se considera la más correcta. Vemos diferentes tipos de, voy a decir, criaturas dracónicas categorizadas. Puestos de esta forma casi que se puede intuir como una especie de línea evolutiva, ¿no? De cómo van perdiendo patas o ganan alas, pero biológicamente esto no tiene ningún sentido, lo mires por donde lo mires. Por si... ¿De dónde sacan las alas? Ya lo dije antes, pero otra vez, ¿de dónde sacan las alas? O por ejemplo, ¿de dónde sacan las patas? ¿O cuál sería el sentido evolutivo de sacar patas si ya de por sí estaban bien siendo serpientes? ¿Existen animales que hayan crecido extremidades como patas? Eso eso lo voy a investigar después. Pero no, o sea, no tiene mucho sentido, sinceramente. Hacía falta aclararlo. Esto al final es como una rueda con esquemas de diferentes bichos. Así que vamos a pararnos un momentito para analizarla. Toda esta clasificación se basa en que el dragón único y verdadero, es todo aquel que tenga 4 patas y 2 alas. Eso es racista. Todo lo que se salga de esa morfología no es un dragón. Por lo tanto, como bien nos ha dicho el chico de antes, los wyvern, los givernos, como tienen 2 alas y 2 patas traseras, no son dragones. Y por lo tanto, ninguno de los bichos que estoy enseñando ahora en pantalla son dragones, sino que son fakes todos. Unos posers. Tampoco serían dragones los drakes. ¡Fuera! Los drakes, ahora sí, tienen... Güey, literalmente se llama Drake. Drake, dragón. Tantito. Conectar hilos, ¿no? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa? 4 patas, pero no tienen alas, así que son como lagartos normales, realmente. Y luego están los Wyrms. Sí. Técnicamente, los dragones de Komodo, y bueno, técnicamente todos los dragones de Komodo, los cocodrilos, son drakes. Los Wyrms técnicamente son anacondas, titanoboas. Ay. Titanoboas, por ejemplo. Ahí está. Que no tienen ni patas ni alas, son como serpientes sobredimensionadas. Todo bien, ¿no? Hasta aquí todo tiene una lógica bastante robusta. Pero la cosa sigue. Si tiene 2 patas delanteras y nada más, se considera un lindworm. Si tiene muchas cabezas, una hidra. De hecho, los lindworms sí existen. Son dragones. Son reptiles chiquitos, anfibios, que viven en cuevas. De hecho, recuerdo una vez que cuando era niño, yo vi un video que decía, dragón real captado en cámara. Y yo dije, ¡ah, no mames! ¡Un dragón! A ver. Y era literalmente eso. Ese anfibio, creo que ni siquiera es un reptil, creo que es un anfibio. No me acuerdo su nombre, pero es blanco y de 2 patas. Pero sí, estos sí existen. Y lo de la hidra, pues... XD. O sea, sí existen también dragones, puta madre. Serpientes, por ejemplo, con 2 cabezas, pero 3, bueno, fantasía. Pero, si es alargado y no tiene alas, es un lung dragon. Vamos, lo que vendría siendo un dragón asiático. Luego está el anfítere, que tiene 2 alas y nada más. Ese literalmente es un cortaleña. Porque sí, los que no se han dado cuenta, el cortaleña, el dragón de cómo entrenar a tu dragón, el enorme, no tiene patas. Nada más tiene alas y es como una serpiente gigante con alas. Me encanta mucho el cortaleña, sinceramente. Y también un hada, si es pequeño y tiene alas de mariposa. También tenemos a la cocatriz, que es como un wyvern pero con plumas. Y creo que aquí ya estamos comenzando a tener bastante follón.
Tengo varios problemas con esta infografía, que es la que usa todo el mundo. Para comenzar, me sienta un poco mal que se considere únicamente como dragón verdadero a aquello que es la interpretación más occidental del bicho, la más ligada a la fantasía moderna. No solo porque es una forma bastante limitada de entender el concepto de dragón, sino que además está un poco feo que de todas las culturas e interpretaciones que hay, la única que cuenta es la más europea, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales quise hacer esta reacción fue precisamente porque justamente hace unos días sí estaba pensando, vi en TikTok un video de una chica, no voy a decir su nombre, y de hecho no es sin afán de tirarle hate, me gusta su contenido, que habla sobre bestiología, y ella dice, esto no es un dragón, esto tampoco es un dragón, el único dragón correcto que existe es el dragón europeo. E incluso dice, es que solo son válidos estos dragones, no hagan estas cosas, los dragones tienen no me acuerdo textualmente lo que dijo, pero que siempre hubo válidamente estos dragones, cuando no, de hecho justamente estos dragones son los más raros, no existen casi. Y la mayoría, de hecho, ni siquiera existen en la mitología. En la mitología nórdica, por ejemplo, creo que Fafnir no es un dragón así alado. Es un dragón tipo Wyrm o Drake. Los dragones de la mitología egipcia siempre son serpientes, de la griega también. Quetzalcóatl. ¿Qué más? Los Long siempre son serpientes gigantes, o mínimo serpientes con patas. No es casi normal encontrarte estos dragones, solamente en arte europeo, y encima arte que ni siquiera es canónico en mitologías o en religiones. Ay, güey, perdón. Y sí, siempre es raro verlos. Aparte, sí, es muy bonito, 4 patas, 2 alas, pero parece más un insecto que un reptil, porque sinceramente, dime un animal que sea reptil, mamífero, que sea grande, que no sea un insecto, que tenga 6 patas. Uno solo. No hay, que yo sepa, no hay. Ahora imagínate un reptil gigante de 6 patas. Jamás ha existido. Ni en la época de los dinosaurios existían ese tipo de dragones, de dragones, de animales. ¿Por qué un animal mitológico que evolutivamente, mitológicamente, biológicamente es imposible, sería más válido, que literalmente una serpiente o un dragón de Komodo gigante? I don't know. Como que está feo, sinceramente. Y que encima sea la única cosa válida sea este tipo de dragón. No, güey, no. Para mí todos los dragones, todos los tipos de dragones son válidos. Our differences. No me acuerdo de la canción de la letra. No. Bueno, sigamos. Perdón. Pero sé que esto no va a mala leche. Es muy... Otro problema que... Sí, bueno, a por ver, supuesto. problema es una palabra muy grande, ¿no? Pequeño detalle, chiquitita cosa insignificante de nada. Escuchadme bien. La gran mayoría de estos términos que hay aquí Son dragones. significan todos dragón en diferentes idiomas. Literal, lo que dije Son antes. sinónimos. No me voy a meter en la etimología de estas palabras, aunque sea por bastante ejemplo, interesante, porque no acaba de ser mi campo y tampoco quiero daros información incorrecta. Pero básicamente, Wyrm, dragón. Lindworm, dragón. Drake, dragón, pero en inglés antiguo. Wyvern Literal, viene de un... está regalada, está fácil. Drake, dragón,
dragón, Drake. Simplemente conectar neuronas y ya. Un término francés para decir víbora, pero también significa dragón. Lung. Dragón, literalmente dragón significa serpiente, o el que repta, o el que mira fijamente, como las serpientes. Y qué casualidad que casi todos los dragones existentes son representados como serpientes. A ver si adivináis qué significa Lung, ¿vale? Os doy una oportunidad. Lung significa dragón en chino. Entonces, en esta tabla pone dragón. De hecho, el sufijo long se utiliza mucho en la paleontología para nombrar a dinosaurios chinos y otros reptiles prehistóricos, como Meilong, Guanlong, Dilong, Linwulong, Tianyulong. ¿Me ha subido el crédito social ya? ¿Os hacéis una idea? Ay, no. Lo siento, pero es que si Creo que a mí ya me bajaron el crédito social por ese chiste, perdón. no contaba esto, reventaba. Ahora, con esta información Sí, que tenemos, por si dos. actualizamos la imagen y ponemos dragón en todo aquello que sea un sinónimo de la palabra, ¡wow! Esto no sirve ni para diferencia! limpiarme el culo con él. Se nos quedan unos cuantos cabos sueltos de los que hablaremos más adelante, pero es posible que nos... di cuenta de que aquí está el Kirin. Yo solamente lo conozco por Harry Potter, o bueno, más bien, los crímenes de Grindelwald, pero se entiende. Este ni siquiera es un dragón. Es más que nada una especie de venado mutante. Creo. Pero ni siquiera es un dragón. esté surgiendo una pregunta bastante lícita, porque si todas estas criaturas que son tan diferentes entre sí se pueden definir todas como dragón, ¿qué puñetas es un dragón entonces? La palabra como tal, dragón, tiene una raíz griega, drakon, y significa simple y llanamente serpiente. O el que Puede sonar decepcionante, pero es que ya está, es serpiente. Vigila. Porque los primeros dragones de los que tenemos registro en las culturas mediterráneas más antiguas eran eso, gigantescas víboras que se peleaban con héroes en la mitología. Y, de hecho, de este tipo de dragones podemos reconocer a muchos en diferentes leyendas más adelante en la historia y a lo largo de todo el mundo. La hidra de Lerna con sus múltiples cabezas que se duplicaban cada vez que le cortabas una, Jormungander destinado a morir en el Ragnarok peleando con el dios del trueno, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es una de las deidades más importantes de las culturas mesoamericanas, Apophis, que persigue a Ra todos los días para intentar comerse el sol, o las nagas de la cultura hindú. Todos, inequívocamente, son dragones. Así que nos podemos quedar con esa definición, ¿no? Técnicamente, las nagas son reptilianos, ¿no? Piénselo, son literalmente serpientes humanoides. Reptilianos. Naya Onuphilus es una reptiliana. Ok, ya, perdón. Para los que no saben, Naya Onuphilus es una VTuber naga, de hecho. Es muy buena. Me cae muy Dragón bien. es toda aquella serpiente mitológica. Pero ahí nos quedamos bastante Los cortos. también. En la Biblia cristiana, dragón es un sinónimo de cualquier monstruo, ya sea un monstruo marino, una serpiente. fotos con Centauro. Representan el mal encarnado, a Satán en sí mismo. Tenemos ejemplos. También a Joan Caspar se le olvidaron los Drekis, que son prácticamente Drakes, pero más No, de hecho, creo que sí son Drakes, los Dreki de la mitología nórdica. Olviden lo que dije. Como el gran dragón rojo o el leviatán, Justamente no es lo cual rojo. me da una excusa Café para o poneros este grabado de Gustave Doré y esta pintura de William Blake, que son una absoluta Emanan burrada. aura, sinceramente. Me encantan. En muchas culturas orientales, los dragones también son amalgamas de diferentes animales, con
garras de águila, escamas de carpa, cuerpo de serpiente, astas de ciervo, cara de perro, bigotes o la cara de un viejo verde, por alguna razón. Pero también estos son dragones. Y luego si nos vamos a culturas occidentales, esto ya es una puta fiesta, porque en bestiarios se muestran... O las serpientes de Chile, las serpientes mapuches, no me acuerdo sus nombres, pero me encanta mucho la historia de esa mitología, de cómo pelean y crean prácticamente todo Chile y Argentina y toda esa zona, y tienen que... Los humanos restantes que sobrevivieron a la pelea tienen que irse hasta lo más alto. Sinceramente, me encanta esa historia. Y que creo que sus hijos son los hijos de la serpiente malvada, por decirlo de alguna forma. Creo que son... también sus hijos son monstruos folclóricos, como por ejemplo el Trauco, creo. No me acuerdo sus nombres, pero está chido también. Y se le olvidó a Joan. Carga. Dragones que son serpientes de dos Serpiente patas, venenosa, ¿eh? serpientes con solo dos alas, que en emblemas heráldicos se llaman anfípteres, que significa literalmente dos alas. Y luego tenemos mitos como el de San Jorge y el dragón, donde el monstruo de la leyenda, cada vez que es pintado, no tiene La cara, güey. Eso parece una lanza. Bueno, es una lanza, pero más bien parece como si... puto chiste de mierda, pero parece como si estuviera llorando Coca-Cola. Y la cara, güey. Parece como una especie de Velociraptor, pero sin manos. Y con cara de... ¡Ah, mi ojito! ¡Piero, mi ojito! una anatomía consistente. Puede tener dos patas y dos alas y estar mirándote como si tuviera la culpa yo de lo que le está pasando. Tener cuatro patas y dos alas, o tener cuatro patas y dos alas y estar mirándote con cara de que es culpa tuya lo que está pasando. Está también la interpretación más clásica de dragón europeo, con cuatro patas, alas de murciélago y que escupiendo fuego. Pero... ¡Dios mío, son muchos dragones! ¡Me duele la cabeza! Es muy caótico porque cada cultura tiene sus dragones, estés donde estés, y es imposible hacer una definición anatómica del dragón sin excluir a algunos dragones porque patata. Me imagino que podríamos llegar a decir que los dragones tienen que ser criaturas mitológicas con ciertos rasgos reptilianos, pero no me acaba de satisfacer esa respuesta. Y porque, bueno, son animales que nos los hemos inventado, así que podemos llamarlos como queramos, ¿no? Yo en lo personal, de hecho, en mi universo de mentiras, todos los dragones son como reptiles y ya. Cualquier cosa que sea un reptil descendiente de los primeros dragones, por decirlo de alguna forma, son dragones. Y esos primeros dragones son como una especie de lagartijas que pueden con membrana. Y ya a partir de ahí, sus ancestros comunes empiezan a evolucionar y tal. Me gustaría hablar y exponer más detalladamente sobre este universo ficticio que creo de dragones, pero aún no. Apenas estoy creando al dragón de bestia, mi dragón. El que va a aparecer en la miniatura. Poco a poco. Pero, sinceramente, simplemente reptiles gigantes y ya. O reptiles con cierto poder elemental. No poder elemental, sino habilidades sobrenaturales. Siempre, bueno, sobrenaturales entre comillas, pero que tengan una especie de explicación científica, más o menos. Me estoy haciendo bolas. Continuemos, perdón.
Eso es una respuesta bastante aburrida también. Creo que parte de la magia de los dragones viene de lo cambiantes que pueden ser, de lo maleables que son y de las mil y una formas que pueden tomar. Y creo que esa ha sido una de las virtudes que ha hecho que sigamos obsesionados con ellos como especie. Con lo cual, coger y decir que únicamente es un dragón aquel que tiene 4 patas y 2 alas de murciélago, pues es una respuesta bastante aburrida, ¿qué os voy a decir? Porque sí, nos toca volver a la dichosa imagen y hacer las correcciones que hacen falta. Vamos a ver, gran parte de los bichos que nos quedan ya los hemos mencionado porque forman parte de mitos o interpretaciones concretas de un dragón. Tenemos a Quetzalcóatl y la Hidra, que por cierto, aquí lo ponen con patas, pero en las interpretaciones clásicas, por ejemplo, era simplemente una serpiente con muchas cabezas, y hemos dicho que estos dos son dragones. El anfíptere era el nombre que recibía en los escudos heráldicos este dragón concreto. Pero tú, si dibujas un dragón de 2 alas, no tiene por qué ser un anfíptere. El Kirin, aunque no hayamos hablado de él, es un mito muy concreto de Oriente que es como una especie de dragón unicornio. Lo cual nos deja con la cocatriz y la salamandra. El hada no voy a dignarme a mencionarlo porque tampoco acabo de entender a qué se refiere. La cocatriz se suele representar normalmente como la fusión entre una gallina y una serpiente, que de hecho originalmente cocatriz es una mala traducción de basilisco, con lo cual estos dos términos son sinónimos, a pesar de que seguramente al decir basilisco te imagines a la serpiente gigante de Harry Potter. Por supuesto, depende de la interpretación y de la obra en la que haya aparecido, pero la cocatriz se representa muy consistentemente como con cola de serpiente y cabeza de gallina. Y aquí no tiene ni lo uno ni lo otro, o sea que no acabo de entender por qué lo llama cocatriz. ¿Y salamandra? Sinceramente no tengo ni puta idea a nivel mitológico por qué han decidido llamarlo así. O sea, conozco a la salamandra mitológica que tiene poderes de fuego, pero no suele representarse con muchas patas, sino como una salamandra normal. Un buen ejemplo es el de la salamandra de Frozen 2. Más o menos es muy parecida. De hecho, tengo el libro de Animales Fantásticos y aparece la salamandra. Y precisamente es eso, una salamandra normal, pero con fuego. O que puede escupir fuego. O que puede estar en el fuego y no le pasa nada. Pero no tiene patas. Ni siquiera, ni mitológica, ni literariamente, ni nada de eso. Eso sí, es pura mafufada, sinceramente. Mal con poderes. Creo que en esta imagen han decidido ponerle este nombre por... redoble de tambores... dragones y mazmorras. Porque, de hecho, hay un bicho, la salamandra helada, que es un poco justo esto. Pero no sé, es lo máximo que me he podido acercar. Pero de hecho, ahora que he mencionado dragones y mazmorras, sí que es verdad que toda esta parafernalia se adapta muy bien a la fantasía de los juegos de rol. Porque en D&D los monstruos sí que siguen una clasificación bastante estricta, aunque vaya cambiando de edición a edición. Y creo que ahí justo hemos encontrado el problema de querer clasificar a los dragones en un principio. Es que sí, de hecho también mucha gente piensa que D&D es la ley en la fantasía, pero no, es como decir que, no sé, Game of Thrones es súper fiel y es la única ley de cómo deben de ser los dragones, cuando no, está como entrenar a tu dragón, que también tiene su propia definición. La mitología en general no tiene que ser todo al pie de la letra, cuando son animales que no existen. Porque en D&D un dragón verdadero sí es esto, lo que se suele representar como un dragón clásico europeo, porque tiene su propio lore y sus implicaciones para esta fantasía. No solo depende del aspecto, sino que en este mundo son criaturas más antiguas, inteligentes, inherentemente mágicas.
Es lo que ellos, los de Dragones y Mazmorras, han decidido llamar Este dragón me encanta. para hacerlo un poco más especial frente a los cientos de enemigos que también se podrían considerar dragones, pero hay que diferenciarlos de alguna forma. Dentro de una obra de ficción sí que es normal que se clasifiquen a las criaturas de ese mundo, porque al fin y al cabo la historia es del autor y puede poner las normas que quiera, ¿no? En Monster Hunter, los dragones ancianos, son aquellos que tienen capacidades sobrenaturales respecto al resto de animales. Y sí, hay algunos que son dragones clásicos europeos, pero luego hay otros que son una sepia o un reptil marino volador. Y luego, a los reptiles de este mundo se les llama a todos wyvern, a pesar de que no tienen todos 2 alas y 2 patas. Las historias de fantasía que centran sus diseños más en la realidad, como Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, van a querer hacer esos diseños más naturales. Van a tender a hacer dragones con las patas delanteras convertidas en alas, porque al fin y al cabo es lo más Como Entrenar a tu dragón, sí hay... flaquea en eso, pero mínimo tienen más lógica al crear a los dragones, simplemente quitando el hecho de las 4 patas en algunos, como Chimuelo o... no sé... Brincanubes, que tiene 2 alas, cuando eso es biológicamente imposible. O... ¿qué más? Entre muchos otros. No me acuerdo. Y puta madre, y eso que soy muy fan de Cómo entrenar a tu dragón, pero no se me ocurre otro... el Gronkle también. Aunque bueno, muchos otros ejemplos. plausible biológicamente, lo que más se acerca a un animal real. Y puedo seguir porque ninguna obra clasifica a los dragones al pie de la... Técnicamente, tomando en cuenta esa lógica, los pteranodones, los... bueno, los sí, los pteranodones... Perdón. Los pteranodones, pues sí, técnicamente contarían como dragones o wyverns. Porque, como ya dije antes, incluso hay gente que dice que los wyvern, siguiendo toda esta lógica, tampoco hay wyverns que escupan fuego. Por lo que, técnicamente, un pterodáctilo, un pteranodón, un quetzalcóatlus, un Rhamphorhynchus, creo que se llaman, son wyverns, entran en la categoría de wyverns. ¿Ven por qué no tiene sentido? letra como dice todo el mundo que se tienen que clasificar los dragones. Porque esta imagen no se basa en nada. Ni siquiera en Dragones y Mazmorras, aunque lo haya mencionado antes. No es consistente con nada, no encaja con ninguna obra. De hecho, es que hay otras clasificaciones Dragón, Drake, Wyvern, Wyrm, Cicerón, Quetzalcóatl. ¿Ah? Me encanta cómo ponen... cómo diferencian al dragón del dragón chino. Es... que ok, entiendo que es para diferenciarlos, sí, pero... me causa gracia. Como dice Germán, toda la culpa lo tienen los chinos. Y el cocatriz otra vez. Pero bueno, yo en lo personal también me meto de cocatriz, pero en mi versión yo lo hago más diferente. Pero bueno, no están usando mi versión. Están usando una versión que no existe. O que es muy tomada de los huevos. como esta por internet y constantemente se van... ¿Qué? ¿Qué vergas es un Fey Dragon y qué vergas es un Dragonite? Ok, un Coatly, Arctic Dragon. ¿Ah? A ver, un dragón asiático y un Arctic Dragon no serían lo mismo, porque literalmente es serpiente con patas, gigante, pero que
es blanco y es del Ártico. Y serpiente con patas, pero que es asiático. ¿Huh? Y el basilisco, güey. ¿Qué verga? ¿Cómo pasamos de un gallo con patas o un wyvern con plumas a literalmente la salamandra anteriormente? ¿Cómo pasamos de eso? ¿Huh? Y también me causa gracia que pongan al anfítere y a Coatli, que técnicamente sería el tipo de dragón de Quetzalcóatl, como dos especies diferentes cuando son literalmente el mismo, solo que uno con plumas. Es como diferenciar como ya dije anteriormente, un gato de un felino, de un león, perdón, y tenerlos como especies diferentes cuando son el mismo dragón, la misma especie, solo que en diferente diseño, en diferente raza, por decirlo de alguna forma. No existen las razas, pero se entiende. No tiene sentido, sinceramente. Contradiciendo entre ellas. Si yo dibujo una criatura que durante siglos y en muchas culturas ha sido considerada como dragón, ¿por qué tienes que venir tú a cambiarle el nombre simplemente porque esos sean los tópicos de la fantasía actual? Pues no quiero. Pero si alguien quiere coger y hacer un proyecto de world building con la imagen de los cojones, está bien. Me parece genial. Ok. Está gold. Mi diseño favorito es este. Por ahora. Este y este. No, y este. No, y este. ¡Ay, me gustan todos! Pero sí, está Me encantan genial. ese tipo de cosas. Lo que está mal es que quieras joder a otros porque... Ay, no, es que actually, eso no es un dragón. Actually. Eso sí está feo. Eso es lo feo. Me encanta ver todas las interpretaciones diferentes y únicas que pueden tener. True Dragon. Eso es... Eso es demasiado racista. Worms, Minotauros... El Minotauro... ¿Qué? ¿El Minotauro es un... ceratópsido? El Drake es... Ok. Me gusta esta idea, ¿eh? Me gusta mucho esta idea de que los dinosaurios sean considerados dragones. Me gusta esa idea, ¿eh? De adaptarlos a todo esto. Está chido, ¿eh? No tiene mucho sentido, pero está chido. Tener los mitos. Lo que no quiero es que se encasillen en algo tan concreto cuando estamos hablando de animales que no existen. Porque soy el pesado que os va a decir siempre, y os he dicho 1000 veces en este canal, que un pterosaurio, lo que suele conocer la gente como pterodáctilo, no son dinosaurios. Perdón, Juan Caspar, se me olvidó cómo se llamaban. Y sí, Sí, cuando lo estoy diciendo soy literalmente este. Pero me parece importante decirlo porque las clasificaciones son científicas y a un animal se le llama una cosa u otra dependiendo del grupo en el que esté. Si yo digo un cangrejo es un insecto, eso está factualmente mal. Puedes ir y demostrarlo empíricamente. Pero si yo digo un basilisco es un dragón, Pues vale. pues vale. Chido. Me parece bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y Pues, buenos días lo y soñé. buenas tardes otra vez. ¿Un Así que sí, dragón es esto? clasificar dragones es ¿Fuentes? estúpido si pretendes que esa clasificación fuentes lo soñé. se aplique a los dragones de los demás. Así que podéis dormir tranquilos, no va a venir la policía de internet a quitarle el carné de dragón al dibujo que hayáis hecho. Así que podéis coger a vuestro Drake y ponerle alas, porque eso... She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed. ¡No! ¡No!
¿No tuvo gracia la primera vez? ¿Y ahora Sí. vienes aquí y eres el último chiste del vídeo? ¿En serio? Y por favor, quítate esta mierda ya y vete. Vete, que no quiero verte. Es que, por favor, ¿cómo se me ocurren estas cosas? No lo entiendo, claro, normal. Acabo los guiones a las 3 de la mañana y pasa esto. Que es la fantasía de un demente. Y no sé, podría haber puesto algo como Dracuqueo, o Chin Chon Chin Dragón Mandarín, o Sandra la Salamandra rellena de anfítero de limón, limón cítrico. Me han dado una tila para que me relaje. Gracias, chicos, Siempre la dejáis a la temperatura perfecta, sois los mejores. Os quería desear feliz año y esas cosas, sobre todo después de haber estado desaparecido un tiempo de este canal. No os preocupéis, que me ha quedado muy claro que lo habéis tenido en cuenta, que si se me había olvidado la contraseña de la cuenta, que si Incluso que era creo que que me había huido a Andorra con todo Creo que en los comentarios también dijeron eso de... Se acordó de la contraseña. Después lo vemos. vuestro dinero, los 20 euros enteros, o cosas como que Pochita, el de Chainsaw Man, me había devorado y por eso estaba desaparecido. Tiene sentido. Todas esas teorías están bien. Ojalá hubiera sido eso. Y no que he tenido ¿No he tenido qué? ¡No he tenido qué! ¿Cómo está? Eso. ¿Se acordó de la contraseña? Ah, no, esa no es... Bueno, se entiende, ¿no? Y bueno, gente, recuerden apoyar a el video anterior. Estará en la descripción. Y eso es todo. Se lo daban con Fabuloso el Morito, gente. Bye, bye, bye.